toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y hoy en el Wrestling Live venimos para hablar de una de las carreras más longevas de la historia del wrestling, el que más retiradas ha tenido, sin retirarse del todo. Actualmente sí que está retirado del todo ya, por desgracia. Me refiero evidentemente a Terry Funk, el hombre que se retiró 15 veces en 10 años. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguiros en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y es que para muchos de nosotros, para los más jóvenes, Terry Funk es el hombre de las 1001 retiradas. Desde prácticamente 1995, Terry Funk ha amenazado de forma anual con retirarse, algo que no hizo hasta 2017. Pero la realidad es que antes de que se transformara en este meme de las retiradas, cuando hablamos de Terry Funk estamos hablando de uno de los mejores luchadores de la historia. Y ni siquiera uno de los mejores luchadores de la historia del hardcore, porque sí, es cierto que es muy importante su final de carrera como luchador hardcore, pero es un campeón de NWA, uno de los mejores luchadores tag de la historia del wrestling, al menos de los 70-80 según toda la información que tenemos, un hombre que fue una figura clave en ECW, apareció en WCW ya en sus últimos estertores, apareció también en WWF en al menos 2 ocasiones a tiempo completo, tuvo ese histórico combate en One Night Stand, ha seguido peleando hasta 2017, evidentemente puede gustar más o menos su estilo dentro del cuadrilátero, puede gustar más o menos sobre todo la cantidad de golpes que recibe, es una exageración, sobre todo cuando ves sus combates de más edad, cuando ya tiene 40, 50 años, es una absoluta exageración. Pero lo que no puede existir debate es que Terry Funk es la gran leyenda del hardcore y posiblemente el gran padre de muchos de los luchadores actuales, así que se merece más que nadie este homenaje. Y es que vayamos al principio, pero Terry Funk nace durante la Segunda Guerra Mundial, nace el 30 de junio de 1944 en Indiana. No obstante, de Indiana viajará rápidamente a Texas porque su padre es promotor y luchador, y decide que tiene que viajar a Amarillo, Texas. Allí viviría toda su vida, donde se convertirá principalmente en su casa. Lo haría Dory, que era su padre, iría con su madre y también con su hermano, Dory Jr. En Amarillo empezaría a trabajar y a estudiar y a practicar múltiples deportes. Primero se centraría en el wrestling amateur y en el fútbol americano, yendo a la universidad, pero posteriormente, siendo su padre un promotor de wrestling, Terry tenía que dedicarse a ello, y tanto él como Dory empezaron a trabajar en la empresa de su padre en Western States Sport. Allí estaría visto como un buen equipo, pero sobre todo, más allá de quién era su padre, les vieron como un equipo que tenía muchísimo futuro y muchísimo carisma. Por tanto, en estos últimos años de los 60, prácticamente Terry empieza en el 65 más o menos, está peleando allí, luce muy bien y antes de 1970, es decir, 5 años, han sido 3 veces campeones del mundo por parejas de NWA bajo el nombre de The Funk Brothers, lo cual ya demostraba el interés que tenían, pero todo esto está muy guay, pero no es ni de broma lo más importante que hicieron como equipo, y es que la carrera de Terry Funk en individual empezó a destacar, empezó a ser considerado como un luchador de mucho talento y es enviado a Japón. Allí tiene un combate con Antonio Inoki, un combate bastante interesante, y como esto ya es serio, deciden que el 71 va a empezar a trabajar también en Florida, uno de los territorios principales de NWA en aquel momento, y que los Funk entrarían en un feudo con los Briscoe. Esto ya directamente les pone en el main event de la escena tag, pero es que después vuelven a Western States, evidentemente, porque es la empresa del padre y porque son las grandes figuras, pero en JWA, la empresa nipona, se coronan como los campeones del título tag internacional de NWA. ¿En qué se diferencia esto de los reinados previos como campeones tag, que ya eran muy importantes? En que derrotan a Antonio Inoki y a Giant Baba, y que incluso Terry Funk tiene la oportunidad de pelear con Baba por el título internacional individual de NWA. Desde entonces y hasta prácticamente el final de su carrera, Terry Funk se transformará en una absoluta leyenda en Japón, porque su estilo es totalmente distinto de lo que se ha visto hasta ahora en el país nipón. Y evidentemente, si ya están valorados fuera de Estados Unidos, si en Estados Unidos le quieren, los siguientes años son relativamente tranquilos. En el 72 y en el 73 se empieza a lucir bien, va a All Japan por primera vez en el 72 y se corona como campeón de las Américas de NWA en el 73. La violencia de sus combates mola, pero es un Southern Style clásico, bastante simple, y aunque muestra talento, no está cerca del título mundial. Es más, el título mundial supuestamente iba a pelear Dory por él, Dory no puede hacer la fecha, esto todo es en kayfabe, y aparece Terry, quien se corona como campeón por sorpresa en 1975. Derrota a Jack Briscoe, que ya es un luchador de leyenda por el cinturón, pero es que su reinado de 14 meses es la epifania de lo que es Terry Funk. Pelea en Estados Unidos, obviamente, pero además de Estados Unidos viaja a Japón, viaja a Australia, pelea en Singapur, y cuando lo pierde en Japón, en Canadá, porque lo pierde en Canadá,
El público sigue pidiendo que siga participando y los siguientes años son años de gloria para Terry. Terry pelea constantemente por el título de NWA sin conseguirlo, tiene algún combate pequeño en AWA, va a Japón a pelear en la Tag League, la cual gana, es decir, ganan junto a su hermano una Tag League del 77. Es verdad que la gana por descalificación a Abdullah de Butcher de Sikh, pero os podéis imaginar cómo es de violento ese combate. Al final, Abdullah, todos le conocéis. Y sus años siguientes son muy similares. Es campeón en territorios, quiere el título mundial y no lo consigue, y viaja de forma regular a All Japan. Allí ya sí que literalmente es uno de los gaijins más queridos y es uno de los gaijins más reconocidos, además. No es diferente de otras grandes leyendas de NWA, tiene una buena carrera, pelea a un ritmo alto y tiene feudos interesantes. Sus participaciones en el Champion Carnival molan mucho. A partir de 1982 hay un problema. NWA empieza a ser derrotada por WWF, cada vez sus apariciones son en empresas más pequeñas porque las empresas de NWA van cayendo y no tenemos tanta información, pero lo que sí sabemos es que en Japón se transforma en una leyenda, en All Japan, todo el 83 participando, pero en el 85 finalmente firma por WWF. Le ponen en un feudo enfrentándose a Tito Santana y Junkyard Dog en WrestleMania 2, tiene una serie de enfrentamientos en House Show con Hulk Hogan, pero finalmente se marcha de la empresa sin ningún tipo de problema, no están interesados en él tampoco, y aquí es donde empieza la leyenda de lo que nosotros conocemos como Terry Funk. ¿Por qué? Porque evidentemente uno de los motivos de que WWE le dé la patada es que tiene 42 años. 42 años, ha trabajado mucho, ya no está para pelear, ¿verdad? Y además sus empresas cada vez son más pequeñas, es decir, Estados Unidos está en indies de nivel ínfimo, en Puerto Rico está dando combates violentos y en Japón también. Tiene un pequeño paso por USWA, también tiene un pequeño feudo con Flair en WCW, pero todo el mundo creía que ya se iba a retirar. Está llegando a los 50 años, no tiene prácticamente ritmo, no puede dar los combates de antes y de repente da el salto. ¿Cuál es el salto? Llega a ECW, llega a FMW, a Frontier Martial Wrestling, llega a IWA y lo que decide es que va a ser el hombre más hardcore del mundo. En ECW consigue el título en diciembre de 1993, lo cual es sorprendente. Le quitan el tiempo para su aparición para su aparición sorpresa en WCW contra Tully, pero la verdadera salvajada es que estaba dando deathmatch de todo estilo contra Onita, contra Foley. Es más, contra Foley tendrán el histórico torneo de 3 combates deathmatch en una noche, que es un torneo histórico, que es un torneo legendario que gana Foley, y Foley se transforma en una especie suya de protegido, igual que ocurriría posteriormente con Tommy Dreamer. Todo lo que dice Foley de Funk son palabras positivas y Foley siempre ha cuidado de él, en general de él y de todo el mundo. Terry Funk es conocido por ser una persona que tiene mucho cariño dentro del negocio, y esa es una cosa muy irónica de este tiempo. Terry Funk, el 90% de sus combates eran absolutamente salvajadas, violencia, sangrando, etcétera, etcétera. Guay. ¿Sabéis qué pasa? Que es cuando hace su primer combate en New Japan, lo cual es absurdo. Pero estos años son años divertidos, Terry se convierte en una especie de leyenda underground hasta el 97. Es el primer pay-per-view de la historia de ECW y necesitan un final feliz, un final alegre. Primero gana una triple amenaza y posteriormente el main event, nuestro amigo Terry Funk gana a Sabu por el título de ECW, manteniéndolo durante prácticamente 5 meses. Esto ya de por sí mola, pero la forma en la que lo pierde es una absoluta salvajada. Es posiblemente uno de los últimos Barbed Wire que hayamos visto en una empresa grande de Estados Unidos, y en el combate, como ya sabéis, los Barbed Wire lo que se basan es que el cuadrilátero, por así decirlo, en vez de tener cuerdas, tira alambre de espino. Sabu se hace un corte en lo que sería el brazo, lo que sería la parte alta del brazo. Se pone con el propio turbante que lleva, se lo vende y sigue el combate. Cuando acabó el combate le tuvieron que poner 100, creo que son 108 el número total, pero más de 100 puntos de sutura de cómo tenía el desgarro del brazo. Da igual, ganó Sabu. Tras ello, hubo un show especial de 50 años de los Funk peleando, Terry era el único que seguía, y lo que parecía que iban a hacer es que iba a ser el final. Que iba a ser el final de su carrera. Es más, peleó contra Bret Hart en el main event, ganó Bret Hart, pero le dieron un título especial de ECW por ser una leyenda y por retirarse. 11 días después estaba peleando en Japón. Sí, no es coña. Su primera retirada duró exactamente 11 días. Y luego viajó a WWF. En WWF, como todos sabéis, porque es la época que estamos cubriendo, debutó bajo el nombre de Chainsaw Charlie, que era el compañero de Mick Foley, que iba siempre con una motosierra. Esto durará hasta WrestleMania, donde ganarán los títulos tag junto a Mick para perderlos al día siguiente en Raw. Y tras ello, hace equipo con Tuco Scorpio, también llamado Scorpio en esta época, y con Bradshaw, ante lo cual en Fully Loaded, que es un combate que veréis en 2 semanas, básicamente dice que se retira. Que está muy cansado, que ha disfrutado un montón, pero que se retira.
y se marcha de la empresa. Todo el mundo pensaba que se iba a retirar de verdad. Un mes después estaba peleando en IWA y además iba a pelear en ECW. Básicamente, November to Remember, hay un combate 2 contra 2 donde Tommy Dreamer va a tener un compañero sorpresa. Todo el mundo pensaba que iba a ser Terry, acaba siendo Jake the Snake Roberts y Terry se enfada y ataca a Tommy. Todo hacía indicar que iban a tener un combate entre ambos, pero Terry Funk se vuelve a lesionar, ya sufre muchas lesiones y parece, por tanto, que ahora sí que sí se retira de verdad tras un combate en AWF en 1999. En el año 2000, bueno, justo a finales del 99, vuelve a FMW. ¿Por qué? Pues porque es Terry Funk, no puede retirarse. Y tras ello viene el momento más porro de todos ellos, y es que firma con WCW en el año 2000. ¿Qué pinta Terry Funk en el año 2000 en WCW? Si os soy sincero, no lo sé, pero es uno de los últimos combates de Bret Hart. Además, se acaba el combate sin perder el combate, así que os podéis imaginar. Pelea en pay-per-view con Kevin Nash, lo cual tampoco tiene ningún sentido. Y tras ello, pelea y pierde también, igual que contra Kevin, contra Ric Flair y Dusty Rhodes. Vale, bueno, a pelear con veteranos. Y tras ello le lanzan como la estrella de la división hardcore, con un título ganado 3 veces, perdiendo una vez contra Eric Bischoff. La nota más bonita de este paso por WCW, yo creo que la única nota que merece de verdad celebración, es que en su Amarillo natal deciden darle una victoria por el título de Estados Unidos respecto a Lance Storm. Al día siguiente Lance recuperará el cinturón, pero durante un día Terry fue campeón de Estados Unidos, posiblemente su último gran título. Y esto normalmente sería el final de una carrera legendaria, muy bonita, etcétera, etcétera. WCW colapsa y pelea en All Japan. Aquí parece que se va a retirar. 3 meses después está en Puerto Rico. Vale. Vuelve a New Japan. Parece que se va a retirar. No. Se corona como campeón de 3PW. Vale. Vuelve a pelear en All Japan. Vale. Y a partir de aquí tenemos magia. Se va a retirar. Vuelve a TNA. Sigue en varias empresas. Toma la decisión más sorprendente de toda su carrera, y es que en 2005 decide ir al Hardcore Homecoming y no a Wynette Stand. El motivo es que Hardcore Homecoming era el viernes y Wynette Stand el sábado. Él solo podía pelear un combate por su salud y, como le había dado su palabra antes a Shane, va al show de Shane Douglas. Tras ello, en 2006 sí aparece en Wynette Stand. En ese combate 3 contra 3 acaba sangrando por el ojo, es espectacular. Y tras ello es un luchador retirado. De verdad, es retirado. Spoiler, no. Vuelve a aparecer en Ring of Honor, tiene un problema de oído en en una rueda de prensa, pero pelea con Tommy Dreamer, todo hace indicar que se va a retirar. En 2013 vuelve a los rings en New Japan, nadie sabe por qué. En 2014 vuelve, en 2015 parece que se va a retirar de verdad, que ya es la última, y en 2017 vuelve a pelear y ahora sí que sí, se retira. Desde entonces ha estado fuera del negocio y por desgracia solo ha sido noticia por cosas tristes. Su mujer falleció en 2019 y él ha sufrido demencia. Ha sido internado en una casa de estas de socorro. Según ha comentado Ric Flair, está bastante mejor de la demencia, es decir, parece que no le ha afectado tan gravemente como parecía y vuelve a estar en su casa, aunque tiene que ser atendido. ¿Qué es lo que nos cuenta la historia de Terry Funk? Terry Funk es la definición del hombre que nunca quiso retirarse, es decir, cuando dio el salto a lo extremo de verdad, cuando empezó a tener combates súper violentos, súper sangrientos, súper extremos, es con 50 años, habiendo sido campeón de NWA, habiendo estado en WWF cobrando bien, habiendo estado en NWA en épocas de gloria, en All Japan, en New Japan. Simplemente él no quería retirarse. Él quería seguir siendo el héroe, el hombre que tiene que seguir peleando, el hombre que sigue dentro del ring. Y lo hizo. Y lo hizo durante 20 años más, desde 1993. Es decir, al final todas las retiradas de 14, 15 y 17 son para un par de combates, pero hasta 2013 prácticamente está en, entre comillas, tiempo completo. Es una carrera de casi 60 años en el mundo del wrestling, simplemente porque disfruta haciendo lo que hace. Y arriesgándose, y peleando, y que su combate en 2006 es una salvajada, pero no es el combate más violento que tiene Terry Funk en la década de los 2000. Y cuando estamos hablando de la década de los 2000, estamos hablando de un hombre que estaba ya en los 60 años. Es decir, que es un poco como Sting, pero contando que Sting nunca ha tenido el desgaste físico que ha tenido Terry Funk. Porque Terry Funk al final era esta clase de luchadores que iba todos los días peleando a todos los sitios porque era el campeón de NWA, porque tenía que defender el título, porque lo importante es tal. Era un luchador de 365 días al año en la carretera todos los años. Y lo curioso de todo esto, lo curioso de Terry, es que la sensación que deja es un poco la de The Wrestler. Es decir, Terry quería morir en el ring. Y esto es loable, evidentemente, y esto es respetuoso, y esto demuestra, bueno, pues el cariño que tenía y el sentir que tenía por el mundo del wrestling. Y a la vez es un poco extraño, es un poco complicado el ver esto, el ver cómo acaba sus últimos años.
Y luego, evidentemente, está el problema de los golpes en la cabeza. La demencia que tiene es propia de su edad, es decir, por desgracia, muchas personas cuando llegan a los 70, 75 años sufren de demencia. Pero el golpeo físico que ha tenido, la cantidad de lesiones, es más, si habéis visto algunos documentales, en varios documentales salen entrevistas a Terry Funk donde el médico le dice no vas a poder andar sin dolor, vas a sufrir muchísimo, es más, la rodilla jodida que sale en Beyond the Man no se la opera hasta prácticamente 2004, 2005, que ahí es cuando ya se opera la pierna, es decir, cuando se opera la rodilla, hasta ahí no se la opera porque no tiene interés, porque él quiere seguir peleando, porque él tiene que seguir haciendo sus shows, porque él sigue teniendo que estar todos los domingos luchando. Vale, guay. Pero entonces lo que me estás diciendo es que le daba lo mismo su propia salud. Que evidentemente aquí entramos en que es un señor adulto y que un señor adulto puede hacer lo que quiera porque está forzando, está siendo muy tal, está siendo cual. Pero es el riesgo que tiene este mundillo y que al final muchas veces se nos olvida por completo. Se nos olvida por completo el esto, se nos olvida por completo el riesgo que tiene y sobre todo la carga que tiene esto. Es decir, es una absoluta salvajada, es una absoluta locura lo que hacen. Porque es totalmente arriesgado, porque es totalmente violento y sobre todo porque lo que nos dice es que Terry Funk ha estado tanto tiempo peleando, tanto tiempo luchando, que una vez llega a los 50, 55, 60 años, cuando el resto se retirarían, él tiene que seguir porque es lo único que sabe hacer. Es muy complicado, sinceramente. Creo que Terry es una leyenda, yo a Terry le aprecio muchísimo, creo que sus combates son históricos, es más, tiene varios combates que son prácticamente legendarios, sus enfrentamientos con Foley crearon prácticamente la leyenda de Foley, su entrenamiento con Dreamer creó gran parte de la leyenda de Dreamer, es decir, ha sido importantísimo para las nuevas generaciones y es un tío que siempre es muy querido por todo el mundo. Pero a la vez Terry Funk es una demostración de que el mundo del wrestling es uno de los mundos más absorbentes, es decir, tenía familia, tenía una buena familia, tenía una casa en Amarillo, podía vivir con ellos, podía disfrutar, y él seguía yendo. Y él tenía que ir a Ring of Honor, y a Impact, y a WWE, y a WWE, porque el wrestling es eso, es ir, y ir, e ir, e ir, y te consume. Es un poco una droga, es decir, es como estos deportistas, sobre todo futbolistas, que no saben retirarse, que siguen jugando con 45, con 50 años, en un equipo de tercera, en un equipo de regional preferente, en un equipo de segunda regional. Es complicado, porque por un lado sí, evidentemente están haciendo lo que quieren, y están disfrutando de ellos, pero por otro lado es muy peligroso una vida así, sobre todo Terry, que ha tenido todas estas lesiones. Aún así creo que es una vida que sin duda es a Wrestling Life, es decir, creo que es el Wrestling Life más claro del mundo, y me alegra mucho sinceramente que siga vivo, que siga disfrutando, y sobre todo lo que dijo Ric Flair de que está bien. Al final, por desgracia, ya sabéis que la demencia es algo que afecta cada vez más porque vivimos más tiempo, que es un problema bastante grave, además, porque cuando pierdes la cabeza es muy complicado volver, es una de las cosas más duras, tanto la demencia como el Alzheimer. Sobre todo para aquellos que están cerca, es muy difícil de vivir, ver cómo te olvidan, cómo no saben quién eres, cómo te toman como un enemigo, como muchas veces pasa con la demencia. Es complicado, es duro, la verdad. Pero, por suerte, Terry está con nosotros, Terry parece que está bien, Mick Foley también ha dicho cosas positivas de él, yo personalmente me alegro. Y eso, aquí normalmente no solemos hacer recomendaciones de combates y de historias, pero si podéis ver alguno de los combates de Terry Funk contra Mick Foley en Japón, son una absoluta locura y demuestran lo que luego haría Mick. El combate contra Sabu, el Barrett White, no sé si está en la network, creo que no, pero si podéis verlo porque sinceramente es una absoluta salvajada, y el cómo se deja el brazo, cómo empieza a sangrar, Sabu en este caso, y cómo se enfrentan es increíble, igual que Beryl Illegal. Al final, el momento de retirada, aunque no sea retirada, es de Beryl Illegal, el mejor momento de la carrera de Funk, porque es el día donde él se transforma en algo que a lo mejor no debía ser, o que a lo mejor no parecía que fuese a ser. ¿A qué me refiero? A que ese día Terry Funk es el héroe de 3.000, 4.000 personas. Sí, Terry Funk había sido el héroe en los 70, Terry Funk había sido el héroe en los 80. Era un tío de 50 años peleando en una empresa ultra joven, 53 para ser concretos, en una empresa ultra joven, con público menor de 20, y él era el hombre que todo el mundo aclamaba, era la persona que todo el mundo quería. Para mí ese es el momento cumbre de la carrera de Terry. Ese pay-per-view en general es muy emotivo, a pesar de que, bueno, ya sabéis que hubo la polémica por New Jack meses previos, que estuvo a punto de no celebrarse, pero tener a Terry como campeón es algo de las cosas más bonitas que yo personalmente recuerdo. Creo personalmente, además, que Terry Funk va a tener momentos en la memoria de prácticamente todos los fans, ya sea ECW, ya sea Chase Out Charlie, aunque sea por lo estúpido. Así que este es nuestro homenaje, nos despedimos por hoy. Recordad que volveremos el viernes con un vídeo de opinión. Yo me despido y hasta la próxima.